ver el soporte. Bueno, vamos a empezar con la clase, entonces, para terminar más rápido el día de hoy. Ya. Entonces, como todas las clases, empezamos definiendo lo que vendría a ser el soporte nutricional. Aquí lo vamos a escribir. Este va a ser un conjunto de procedimientos que aseguran adecuado consumo de energía y nutrientes. Todos estos procedimientos usualmente se dan mientras que el paciente va a ser sometido a un procedimiento, por ejemplo, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿verdad? Y estos en realidad no solamente abarcan lo que es, por ejemplo, una zona nasogástrica, sino que este soporte nutricional va a ser, puede ser por la vía oral, vamos a escribir, vía oral, puede ser también enteral y parenteral. ¿Listo? Y esto de aquí, todos estos procedimientos se dan con el fin de mantener el estado nutricional del paciente y en caso el paciente pues pierda parte de o se malnutra, digamos así, mientras que está hospitalizado o mientras se le realizan sus estudios diagnósticos o terapéuticos. Entonces, en este caso sería restaurar más bien. Restaurar el estado nutricional. Listo. O sea, ese soporte, justamente como su nombre lo dice, es para apoyar al paciente mientras que está hospitalizado, mientras que se le hacen algunas pruebas diagnósticas, que ahora vamos a ver qué tan frecuente es la desnutrición en pacientes que están hospitalizados. Entonces, este soporte, como estábamos hablando, puede ser de dos tipos. Tenemos el que es por vía enteral y el que es por vía parenteral, ¿verdad? Bueno, y la vía oral, que no es tema de esta clase. Hoy vamos a ver la vía enteral y parenteral. Entonces, como podemos ver en las diapositivas, en la vía enteral o el tipo enteral, lo que vamos a hacer es administrar los nutrientes directamente al tracto gastrointestinal. Esto puede ser por medio de un montón de sondas. La más común o la más usada, la sonda nasogástrica, que todos deben conocer, pero también hay otros tipos, por ejemplo, la nasoyeyunal, la nasoduodenal, puede haber sondas de gastrostomía y de yeyunostomía. ¿Listo? Esta es la vía más importante, o es lo que siempre debemos tratar de preservar, o sea, que los alimentos vayan directamente al tracto gastrointestinal, porque van a darse cuenta ya con el tiempo también, mientras que vean pacientes, que los pacientes que no suelen usar esta vía, es como si el tracto gastrointestinal se desacostumbrara y nuevamente para volver a nutrirse como lo hacía usualmente va a ser mucho más difícil. Y también pues como sabrán, el tracto gastrointestinal justamente para ese fin es para la absorción de los nutrientes, es la vía más fisiológica, por así decirlo. En cambio, la vía parenteral sí nos va a aportar, al igual que la enteral, nutrientes, pero esto va a ser por vía intravenosa, ¿verdad? Esto ya va a ser por una vía. Usualmente son vías de gran calibre para poder administrar nutrientes, proteínas, ¿verdad? Carbohidratos y lípidos. Entonces, se usa solamente en caso no se pueda usar las vías digestivas, o sea, no se puede usar la vía enteral. Y esta vía parenteral abarca lo que es la nutrición parenteral periférica, que es la que se da por vasos periféricos o de pequeño calibre, como son los del brazo, pero tenemos una nutrición parenteral total, en la cual se va a administrar por medio de un catéter central, que usualmente suele ser por vena cava, vena subclavia. ¿Listo? Son venas de mucho mayor calibre. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos otro cuadrito donde nos hablan sobre las indicaciones, vías de administración de cada uno para irlos comparando. Entonces,
La nutrición enteral se indica obviamente cuando el paciente tiene un tubo digestivo que sea móvil, que el paciente tenga, por así decirlo, tubo digestivo, porque hay pacientes que no tienen o que están operados, no se puede usar esa vía. Entonces, por ejemplo, indicaciones para la nutrición parenteral es cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de malabsorción, una insuficiencia pancreática, una gastrectomía, em, y la vía de administración, como estábamos hablando, la nutrición enteral va por medio de sondas. En cambio, la parenteral es por vía intravenosa, ¿verdad? Puede ser periférica o central, como ya lo estábamos mencionando. Hay distintos tipos o clasificación de estos nutrientes. Por ejemplo, tenemos el Ensure, Osmolite, Pulmocare, que son bastante usados en el hospital, Immunocare. Son un montón de fórmulas poliméricas, se les llama así, porque tienen distintos nutrientes. Y hay algunas que se basan simplemente en una, por ejemplo, Glucerna o Provide, que lo que más da es proteínas. Entonces, esos se dan por sondas, usualmente la nasogástrica. En cambio, para la nutrición parenteral tendremos otro tipo de, de fórmulas, pero no van a tener la misma composición. La que más usaremos y lo van a ver en sus hospitales cuando roten, son estas de aquí, Ensure, Pulmocare, Lucerna, son los más usados. Luego tenemos las contraindicaciones, por ejemplo, no puedes usar la vía enteral si es que el paciente está obstruido, si es que se ha perforado alguna víscera hueca, si es que hay una isquemia en el tracto gastrointestinal. Y en el caso de la vía parenteral, dice, si la duración de este soporte va a ser menos de 5 días, no tiene sentido el administrarlo. Por ejemplo, si hay este rechazo a este tipo de soporte o si hay una cirugía de urgencia, el paciente no va a poder, no se le va a poder administrar un soporte nutricional. Y si el pronóstico del paciente no va a mejorar luego de la administración de ese soporte, tampoco se debe usar. Ventajas, como les mencionaba, de la vía enteral es más fisiológica, es lo que se debe preferir. Es más barata, va a proteger nuestra barrera bacteriana inmunológica, que también habíamos hablado, nuestra microbiota, no se va a ver tan alterada como en el caso de la vía parenteral. La ventaja de la parenteral es que se absorbe por completo los nutrientes y que se puede ser también usado como por infusión continua, o sea, a través de la vía. Complicaciones, sobre todo mecánicas en el lado de los enterales, a la hora de la colocación de las sondas, se pueden dañar ciertas zonas, ¿verdad? También complicaciones metabólicas, podría dar, por ejemplo, la glucerna suele dar en algunos pacientes diarrea. Y en el caso de la parenteral, complicaciones mecánicas, tenemos sobre todo problemas en la zona de punción de las venas, entre otros. Ya, chicos. Nada más, de aquí eso es para que sepamos más o menos algunas similitudes, diferencias con de estas, este, de estas vías. ¿Cuándo vamos a indicar ese soporte nutricional? Esto es importante porque venía en pregunta del examen. Em, el soporte se usa cuando, por ejemplo, hay alteración del tracto gastrointestinal, por ejemplo, cuando el paciente está obstruido, cuando hay inflamación, como en casos de pancreatitis, apendicitis, enfermedad de Crohn, si se ha reseccionado cierta zona de intestinos, si hay problemas metabólicos, nutricionales por una cirugía, si tenemos alteraciones neurológicas, por ejemplo, pacientes con ACV, pacientes con Alzheimer que están en fase terminal, que no pueden alimentarse y que si se alimentan solos o sin supervisión pueden causar neumonías aspirativas, ¿verdad? En estos casos también se suele indicar soporte. Cuando hay problemas psiquiátricos como anorexia y bulimia, obviamente tiene sus criterios para este soporte. En pacientes críticos, por ejemplo, aquellos que están intubados, que no van a poder, obviamente, percibir alimentos por la boca, pacientes que están sedados, nuevamente, por la misma razón, se pueden aspirar, ya que no están despiertos para tragar los alimentos. En pacientes grandes quemados tampoco, porque tienen lesionada toda la vía esofágica. En politraumatizados, en caso de shock séptico, tampoco. Entonces, en ellos son quienes vamos a indicar soporte. Y bueno, desnutrición
que puede ser que el paciente ya venga desnutrido desde casa o que durante el tiempo que se quede en el hospital también haga una desnutrición, porque obviamente el paciente sin hacer ninguna actividad, recibiendo los alimentos, pero usualmente como vienen con una enfermedad, vienen también con hiporexia, entonces no hay muy buena alimentación o no les gusta la alimentación que les dan en el hospital. Esos pacientes se suelen desnutrir. Entonces aquí vamos a ver lo importante que es porque la prevalencia de esta desnutrición en el hospital, en todos los hospitales, es de más o menos entre 30 a 50%, o sea, hasta la mitad de los pacientes que están hospitalizados pueden desarrollar desnutrición, lo cual va a condicionar ciertas situaciones. Por ejemplo, estos pacientes tendrán una pobre respuesta inmunológica, pobre respuesta inmune, ¿verdad? O inmunológica. Entonces no van a reaccionar igual frente a la enfermedad, van a demorar más en curarse o tal vez ni siquiera se van a llegar a curar. O van a, las cicatrices, por ejemplo, o el proceso de cicatrización va a durar más tiempo, se van a quedar más tiempo en el hospital, prolongada dependencia al ventilador en caso de pacientes que están intubados. Dependencia al ventilador. Ya que estos pacientes que están, como les menciono, hospitalizados, muchas veces se quedan en algunos casos postrados o están durante el tiempo que están hospitalizados, todo el tiempo echados en cama. Esto puede causar que hayan problemas cuando el paciente vuelva a realizar sus actividades normales. Entonces, esto va a causar que sean más dependientes al ventilador, porque no van a poder respirar de la misma forma que cuando ingresaron al hospital, ¿ya? Eso también lo van a ver cuando ya roten en los hospitales. Y va a haber un incremento de la morbimortalidad de estos pacientes. Sobre todo se va a ver asociada a infecciones. ¿Sí? Entonces, recordar, la prevalencia es muy alta, de la tercera parte hasta la mitad de los pacientes pueden llegar a ser desnutrición en el hospital cuando se hospitalizan. Va a haber una pobre respuesta inmune en sí a cualquier tipo de infección o por lo que han ingresado o a la cirugía a la que hayan sido sometidos. Van a depender más del ventilador si es que los pacientes llegan a estar intubados y va a haber una mayor mortalidad que sobre todo se va a relacionar con infecciones y sobre todo del ámbito hospitalario, porque son un poco complicadas. Entonces, bueno, para hablar específicamente acerca de la nutrición enteral, vamos a ver que tiene ciertas indicaciones también. Esta se va a dar sobre todo en pacientes que no deberían o no podrán comer por la boca. En aquellos que tienen alteraciones neurológicas, por ejemplo, disfagia, en caso el paciente tenga riesgo de aspiración, como les mencionaba, ¿verdad? Si están sedados o si tienen una enfermedad de Alzheimer que ya es terminal o si tienen un infarto cerebral, ellos van a requerir de una nutrición enteral. Si están o es potencialmente malnutrido el paciente, también pacientes con enfermedad crónica, que sobre todo suele ser cáncer, EPOC, ¿verdad? Por la hiporexia, estos pacientes ya no comen igual, y por ejemplo en el EPOC ya hay bastante dificultad para comer por la misma dificultad respiratoria que tienen. Pacientes también que sean incapaces de poder mantener una nutrición correcta a través de la vía oral. En estos pacientes tendremos que también dar soporte. Incapaces de mantener óptimo estado nutricional por la vía oral. Si la ingesta oral está comprometida o contraindicada más de 5 a 7 días también. En pacientes con hipermetabolismo que hayan sido sometidos a una cirugía mayor, que hayan ingresado con un estado de sepsis, que hayan sido politraumatizados o neurocríticos, ¿verdad? O pacientes grandes quemados. Y en caso de enfermedades psiquiátricas de las que estábamos hablando, por ejemplo, bulimia, o anorexia. Contraindicaciones, si es que hay una obstrucción. Obviamente, si el paciente está obstruido, no va a pasar nada por la vía o por el tracto gastrointestinal.
si el paciente está con vómitos o diarreas intratables que sean refractarias, porque nuevamente, o sea, si es que ingresa alimento, de todas formas lo van a devolver vía oral. En síndrome de intestino corto severo, si hay un hilo persistente postoperatorio, en fístulas de gasto alto, sobre todo, gasto alto, si hay un sangrado gastrointestinal severo, mala absorción severa, si no hay acceso al tracto gastrointestinal, o sea, si es que no se puede llegar hacia el tracto gastrointestinal. Y si no es necesaria, si no es deseada o necesaria este soporte, obviamente al paciente no se le va a obligar. Entonces hay ciertos casos, como hemos visto, que se suele indicar y otros que se contraindican. Entonces, aquí tenemos criterios para la decisión de una ruta de soporte nutricional por vía enteral. Tenemos a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo se refiere a pacientes que van a tener este soporte por menos de 3 a 4 semanas. En este caso se usan las sondas, que suelen ser la más frecuente, la nasogástrica, pero tenemos las otras que ya hemos observado. En este caso, no hay riesgo de aspiración o problemas gástricos. Perdón, en caso el paciente no tenga riesgo de aspiración y no tenga problemas gástricos, usaremos la más común, la nasogástrica. Pero si el paciente tiene algún cierto riesgo de aspiración o del retraso del vaciamiento gástrico, trataremos de usar más lo que es la zona nasoduodenal o nasoyeyunal. Y si lo que haremos es usar esta nutrición por más de 4 semanas, más de un mes, lo que se suele hacer es una enterostomía, ¿sí? En pacientes que no tengan riesgo de aspiración o problemas gástricos, se usa la gastrostomía. Y en el caso en que el paciente sí tenga cierto riesgo de aspiración o nuevamente el retraso del vaciamiento gástrico, se hace yeyonostomía o gastrostomía con yeyonostomía. Lo más importante de aquí, que recuerden, los usos a corto plazo, que la que más se usa es la nasogástrica, y las sondas nasoentéricas. ¿Listo? Luego tenemos la nutrición parenteral, en el caso que no se puede utilizar, ¿verdad? Habíamos visto la vía enteral. Y aquí tenemos las indicaciones. Cuando el tracto gastrointestinal no funciona, o sea, no es funcional o no es accesible, en síndrome de intestino corto, 6 fístulas gastrointestinales, en las cuales no podemos usar es la nutrición enteral nuevamente, pacientes posoperados en los cuales la nutrición oral o enteral no sea posible por 7 días. O sea, prácticamente los usos o las indicaciones de la nutrición parenteral es cuando no se puede usar la vía enteral. ¿Listo? En este caso tenemos dos tipos también, las vías periféricas y la vía central. Entonces, aquí vamos a observar que si el paciente va a requerir ese soporte por menos de 5 a 7 días, se prefiere la vía periférica. Pero si el paciente va a usar o va a necesitar ese soporte por más de 5 a 7 días, usaremos más la vía central. Si el paciente no es hipermetabólico, se prefiere la vía periférica. Si es hipermetabólico, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Grandes quemados, cirugía mayor, etc. Ahí sí vamos a usar la vía central. La vía periférica, de aquí es importante, cuando va a ser temporal, o sea, solamente es un soporte temporal, mientras que el paciente esté hospitalizado o hasta recuperar su estado nutricional basal, ¿verdad? Y va a ser prolongado. Cuando va a ser prolongado, lo que necesitamos es una vía central. ¿Sí? En pacientes no desnutridos es cuando solemos usar la vía periférica. En cambio, en los pacientes desnutridos usaremos la vía central, desnutridos, o en riesgo de desnutrición. ¿Ya? Y nada más en realidad. O sea, la vía periférica, como ya sabemos, requiere de una vía periférica, una vía en el brazo, que es lo más frecuente, braquial, y la central, como les decía, en las venas centrales. Puede ser subclavia, es bastante, la más frecuente creo que se usa.
¿Listo? Entonces, para recapitular, lo más importante de esta clase, recordar que el soporte nos permite mantener o restaurar el estado nutricional de los pacientes, que puede ser de tipo enteral y parenteral. El enteral, recuerden, es lo más fisiológico, lo que más debemos usar, y en caso no se pueda, recién pasaremos a la vía parenteral. Las indicaciones, no se olviden, son 5, como dicen ahí: alteraciones del tracto gastrointestinal, neurológicas, problemas psiquiátricos, pacientes críticos y desnutrición. Recordar lo importante de la desnutrición porque es bastante prevalente y nos van a llevar a un desenlace más tórpido, en el que el paciente no se pueda recuperar de la manera en que debería, o con una más prolongada estancia hospitalaria. Recordar que la nutrición enteral tiene también sus indicaciones, y las contraindicaciones principalmente son obstrucción, cuando el paciente de todas formas está con vómitos que no se puedan tratar. Y recordar que se puede usar las sondas nasoentéricas a corto plazo y las enterostomías a largo plazo. La nutrición parenteral, recordar que siempre se indica cuando no se puede usar la vía enteral, y que se puede ser periférica o central. La periférica se prefiere en pacientes que van a estar o van a requerir de ese soporte por menos tiempo, que no sean hipermetabólicos, que sea un soporte temporal, como ahí dice, menos de 5 o 7 días, y en pacientes que no están desnutridos. En cambio, en aquellos que sí van a requerir mayor volumen, mayor cantidad de nutrientes, se usa la vía central, y esta también se usa por más tiempo, más de 5 o 7 días, y en pacientes que están desnutridos o en riesgo, que sean hipermetabólicos. ¿Listo? La estimación de requerimientos es la última diapositiva. Eso solamente se los dejo para que lo conozcan. Es o sea, con estas fórmulas, lo que hacemos es sacar cuánto requerimiento de calorías requiere el paciente. ¿Listo? Nada más. La más usada es esta de aquí, la de Harris-Bennett. Es importante porque con eso podemos calcular cuánto es lo que requiere de energía nuestro paciente. Y eso va a variar dependiendo de por qué ha sido hospitalizado, si ha sido sometido a alguna cirugía mayor, etc. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a ir pasándoles su pasito. Si tienen alguna pregunta, ¿pueden hacerla? Buenas noches. Sí, disculpa, ¿podrías explicar la diapositiva, la penúltima, creo? ¿Está aquí? Sí, ¿a qué te referías con no hipermetabólico y a hipermetabólico? Ah, ya. Cuando los pacientes son hipermetabólicos, hablábamos de pacientes que, por ejemplo, son sometidos a una cirugía mayor. Recuerden que aquellos que han sido sometidos a una cirugía mayor por el mismo hecho de haber sido manipulados, haber hecho cortes, ¿verdad? El paciente, para poder volver o cicatrizar, ¿verdad? Y volver al estado normal al que tenía previo a la cirugía, va a requerir o va a utilizar más nutrientes que un paciente que no ha sido operado. Entonces, estos pacientes son los hipermetabólicos. Por ejemplo, también tenemos a los grandes quemados, que pues como están en un estado crítico, también son pacientes que rápidamente van a utilizar los nutrientes y rápidamente se acaban. Entonces, requieren más cantidad de nutrientes. No es como una persona cualquiera, ¿verdad? Por eso, usualmente estos pacientes están en UCI, en unidades de cuidados críticos. Otro tipo de pacientes así, los politraumatizados, que por ejemplo tienen múltiples hemorragias, ¿verdad? Igual, todos estos pacientes son los hipermetabólicos, o sea, son como los pacientes más complicados. En cambio, los no hipermetabólicos son los pacientes que sí pueden tener cierto riesgo, por ejemplo, un paciente que ingresa por una apendicitis, por ejemplo. Entonces, estos pacientes en realidad no requieren de un soporte por vía parenteral, ¿verdad? Pero igual siempre estos pacientes, como el primer día, luego de su postoperatorio, no consumen alimentos, entonces se les suele dar una nutrición parenteral, pero es algo bastante básico. Entonces, estos pacientes no requieren de una nutrición para desnutridos, ¿verdad? Que es lo que sí se da por medio de la vía central. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende o hay alguna duda todavía? Sí, pero disculpa, ¿te acuerdas que hace rato creo que mencionaste que por la vía central Ujú. es más frecuente, creo que la vena subclavia, pero en la periférica, ¿cuál era la que se usaba? Ya. La braquial.
es la más usada? La... Aquí en el bracito, la braquial. Por donde te sacan tu sangre, cuando te hacen tus análisis, por ahí. Ahí entonces, en la central sería la vena subclavia y en la periférica la arteria braquial o La avena, la vena, venitas ya. braquiales. Tenemos acá varias. Ujú, Y ya está bien, gracias. ujú. Listo. Listo, chicos. Den su pasito. Les doy 4 minutos. Rapidito. Y ya con eso acabamos. Ya, chicos. Vamos a revisar las preguntas. Me ayudan con las respuestas. A ver, la número 1 está fácil. El concepto que abarca la provisión oral, enteral y parenteral de nutrientes con la finalidad de mantener o restaurar el estado nutricional. Soporte nutricional. Ujú, muy bien. La número 2 nos dice criterios para la nutrición parenteral periférica. ¿Ahí cuál sería? Es temporal. Ujú. Allá, una aclaración ahí, en una de las opciones dice que requiere restricción de fluidos. En este caso, si es que les viniera alguna pregunta así, la restricción de fluidos es sobre todo en la vía central. O sea, en realidad quiere decir más que nada que en estos pacientes tenemos más cuidado con cuántos fluidos se va a administrar, nada más. Pero no ha venido en alguna otra pregunta así. Así que ahí está muy bien, es temporal, ¿verdad? Por el acceso central es para la vía central, pacientes desnutridos también central, restricción de fluidos central, y si el paciente va a requerir soporte más de 7 días, también es central, ¿verdad? En la número 3 dice criterio para usar la zona nasogástrica como parte de la nutrición enteral, cuando el tiempo es menor de ¿cuánto? 3 a 4 semanas. Muy bien. Y finalmente, indicaciones de soporte, excepto una de ellas. ¿Cuál sería? IMC menor de 18,5. Muy bien, listo. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido. Y si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. Y si no, por WhatsApp, chicos.
Listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y descansen. Que tengan bonita semana. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.